Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Nuevamente invité a James Salazar, que es el subdirector de análisis económico de Cibanco, para platicar con ustedes de otro tema que es de la mayor importancia, y es el tema de la inflación en México. Mucha gente no le pone atención a esto, sin embargo es una de las variables económicas que más impactan todo el resto de la economía mexicana, ¿no? El tema de las tasas de interés está afectado por la inflación, evidentemente el que la gente esté contenta o no esté contenta tiene que ver con el tema de inflación. Cuando hay mucha inflación, yo siempre he dicho que es el impuesto más caro y además lo pagan los pobres, ¿no? Los que menos tienen son los que pagan más fuerte estos costos de la inflación, porque no tienen cómo defenderse, viven de un salario fijo y los precios se les van subiendo y ellos no se pueden ajustar, ¿no? En cambio, hay otros participantes en la actividad económica que tienen manera de reponerse, pero la clase trabajadora, los que estamos y vivimos de un salario, pues somos los que más sufrimos. Me acuerdo los que venimos de las inflaciones de 3 dígitos, pues era tremendamente horrible recibir el salario y nos faltaba tiempo para irlo a gastar porque al otro día ya no nos iba a alcanzar para comprar lo mismo. Claro, eran épocas dramáticas. México tuvo un año no muy bueno de inflación en el 2017, tampoco nos podemos rasgar las vestiduras. La razón más importante fue en el incremento en los precios de los energéticos, concretamente de la gasolina, y después de haber tenido magníficos años, donde el anterior había sido de una inflación del 3.4%, muy chiquita, ¿no? O 3.25%, fue la más baja en los últimos, no me acuerdo cuántos, 15 años, de repente se disparó a 6.77%. Y este año lo hemos visto bajar en forma importante en enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero de repente en junio, ¡pum!, tuvo un pequeño rebote. Ya estábamos en mayo en una inflación del 4.51, venía bajando desde el 6.77, sale la inflación de junio y nos lleva al 4.65. Son unas cuantas centésimas. Sin embargo, a mí sí me preocupó, porque si en julio sigue la tendencia del rebote, pues lo que pasa es que ya perdimos la tendencia de baja, ¿no? Que no me gustaría, porque entonces no llegaríamos al 4.1, 4.2%, que es lo que todos quisiéramos ver este año. Pero bueno, tú eres mucho más avesado en esto y analizas estas cosas con más detalle. Sí, gracias, Manuel. Sí, efectivamente, el dato de la inflación de junio nos sorprendió un poco. Ya esperábamos que se vienen los meses estacionalmente complicados para la inflación, sobre todo en agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre, que generan, hay ciertos indicadores, ciertos rubros de servicios que pueden generar un poquito de presión en los precios al consumidor, pero sí nos sorprendió un poco de junio. Como bien dices, hay que esperar más datos para ver exactamente si esto implica un cambio de tendencia, porque sí, nos estamos acostumbrando, ya llevamos 5 meses continuos de bajadas y de repente un rebote. Y esto te genera, como bien lo mencionas, al menos 2 dudas. Sí. Una es, efectivamente va a complicarse esta famosa convergencia de los precios hacia la meta de Banco de México. Ahorita la autoridad monetaria piensa que para el próximo trimestre primer trimestre del 2019 ya puede estar dentro de su rango, o sea, por debajo del 4%. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es si considera que esto es efectivamente un cambio de tendencia y las implicaciones que pueda tener en materia de política monetaria. Si es que esto ameritaría en determinado momento una posible alza de tasas de interés y bueno, eso nos cambiaría un poco el panorama y la perspectiva sobre la economía real. En el corto plazo, pues Banco de México debe estar también bien preocupado, ¿no? Porque por un lado está viendo que la Reserva Federal va a subir tasas, como lo comentábamos el domingo anterior. Seguramente vayan a subir del 2 al 2.25 en septiembre y a lo mejor suben al 2.5 en el mes de diciembre.
pues Banxico ya no puede nada más estar sube y sube tasas, ¿no? Pero si la inflación no lo ayuda, pues va a estar forzado a ello, ¿no? Si la inflación fuera hacia abajo, yo creo que se podía dar el lujo de no tener que seguir al pie de la letra lo que haga la Reserva Federal. No sé qué es lo que pienses tú, ¿no? De acuerdo. Entonces, aquí había que ver por qué que se dio el rebote. El rebote es explicado básicamente por incrementos en combustibles, en gasolina y gas LP, pero hay otro rubro que ese parece más coyuntural. O sea, la cuestión de las gasolinas, y lo platicamos efectivamente también el domingo pasado, que tiene que ver con precios internacionales y con un precio del petróleo subiendo. O sea, a lo mejor ese se va a seguir manteniendo. Ese genera lo que le llaman efectos de segundo orden, o de incrementos en precios de gasolina, puede traducirse en aumentos en precios de otros bienes y servicios. Claro. Pero el otro rubro que subió de forma cuantiosa es vivienda. Ese a lo mejor sí es más coyuntural. ¿Rentas? Las rentas de vivienda, tanto para vivienda, bueno, incluso los dos rubros, renta de vivienda y vivienda propia. Entonces, ese a lo mejor en el siguiente mes va a desaparecer ese efecto y eso le pudiera aminorar un poco a las presiones que se pudieran estar presentando. Y lo otro que le puede ayudar a Banco de México a tranquilizarse, o al menos decir, me espero más, es que el tipo de cambio, esta apreciación le ayuda, este famoso traspaso que se pudiera dar de presiones cambiarias a costo de productos importados y que esto se traduzca en mayores presiones inflacionarias, pues en las últimas semanas se podía estar disipando esta preocupación. Entonces, si el tipo de cambio se mantuviera 3 meses más ligeramente abajo de los 19, pues es una buena noticia para Banxico, ¿no? Es una muy buena noticia. Ya también se disipó, también de forma temporal, pero la parte de la incertidumbre política interna, que era otro de los elementos que tenía como dentro de su balance de riesgos el Banco de México. Entonces, sí, hay que esperar. Hay que esperar qué sucede efectivamente en julio. La próxima reunión de Banco de México es el 2 de agosto. Eso es antes de la de septiembre de la FED, que pueda tomar muy probablemente una decisión de subir tasas. Ahí no va a haber nada en México, ¿no? El problema es que en septiembre no se reúne Banco de México, es hasta octubre. Okay. Entonces, nosotros seguimos pensando que si las cosas siguen como hasta ahorita, a lo mejor sí podríamos ver julio ligeramente presionado en precios, pero tampoco saliendo mucho del 4.70, 4.80 a tasa anual. Banxico sí se puede esperar un poco en no tomar una decisión de subir tasas o de modificar la política monetaria en su reunión de agosto. Y ya para la siguiente va a tener mucho más noticias en todos los temas, tanto en la parte de inflación, cómo reaccionó, qué terminó haciendo la Reserva Federal, cómo va la transición de la nueva administración y si ya se reanudó el tema de la renegociación del Telecán. Cuando yo veía por qué, dentro de las causas que bien explicas, que por qué se subió un poquito la inflación en junio, está el precio de los energéticos, ¿no? Gasolinas, gas, LP, etcétera. ¿Ya estará reflejado todo el incremento del precio del petróleo en el precio de las gasolinas? Confieso, no entiendo la fórmula. No, y he tratado de entenderla y no la entiendo, y saco el precio del petróleo y saco el tipo de cambio y no me da lo que yo pago cuando voy a llenar mi coche de gasolina. Claro, si uno estuviera en la frontera y llenara el tanque, pues le salía mucho más barato que lo que nos está haciendo aquí. Pareciera que ese precio sí refleja un poco más las condiciones internacionales. Aquí el problema es, bueno, problema entre comillas, pero la situación es el IEPS, que sí, es un impuesto, ¿no? El famoso impuesto que se maneja al antojo. Lo que ha estado pasando es que lo más probable incluso es que el precio de la gasolina podría estar todavía más alto dadas las condiciones que hay en los mercados internacionales, pero el gobierno medio ha regulado, la administración del presidente Peña Nieto, a través de reducciones en el IEPS. Porque a veces es el 30, a veces es el 25 o a veces es el 40. Así es. Entonces, en ese sentido ha permitido que la fluctuación o los movimientos del precio de la gasolina han sido a la alza, pero los ha relativamente buscando suavizarlos para que no sea, como sucedió el año pasado, un golpe de una sola vez muy fuerte y con movimientos abruptos. Y por cierto, ahora que tocas eso, ¿qué opinas oí alguna opinión que había dicho el señor Ursúa, que será el próximo secretario de Hacienda, que a lo mejor la indizaban a la inflación? Sí, he tratado de pensar qué implicaciones tendría y no acabo de encontrar la hilatura del círculo. Sí, aquí hay varios puntos, porque, como bien mencionábamos, es un precio internacional.
o está definido por precios internacionales y por un elemento adicional que tienes, que es el tipo de cambio. No por nuestra inflación No interna, por nuestra inflación. Entonces, de entrada surge la duda, bueno, ¿a qué inflación? ¿A la de 12 meses pasada? ¿A la de 12 meses esperada? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿En enero? Entonces sería como otra cuesta de enero, a lo mejor a mediados de año, que es cuando a veces se suavizan un poquito las presiones. ¿O cada mes? Cada mes, o ahorita ponías los ejemplos de inflación en hace 3 décadas. Los ejemplos más claros de inflación hace 3 décadas, el problema era que estaban indexados los precios, o la mayoría de los costos, a una inflación ex post. Que pareciera ser que el ejemplo que están dando ahorita con cómo manejar el precio de la gasolina es algo similar, con una inflación ex post. Ya tenemos las consecuencias negativas que hemos vivido en otros tiempos. Sería un error, sería incluso ponerle más dudas al Banco de México. Sí, porque además eso es echarle leña al fuego. Tal cual. Entonces, nosotros lo vemos complicado. Tendría implicaciones de finanzas públicas, porque si la tendencia de los precios del petróleo, incluyendo la de precio de la gasolina, es a la alza en precios internacionales, pues entonces el IEPS, si tú quieres mantener, si los precios, los incrementos son por arriba del 5%, por decirlo algo, que es la inflación que en algún momento manejó Ursúa, que parece el próximo secretario de Hacienda, entonces tendrías que reducir el IEPS. Y la reducción del IEPS incluso podría ser hasta negativa. ¿Esto qué significa? Que tengas que subsidiar para poder mantener un Pero eso un deshace las finanzas públicas. No solamente deshace las finanzas públicas, deshace este famoso proceso de liberalización. ¿Qué les vas a decir a las empresas que invirtieron para establecerse aquí en México, para poner gasolineras, que que había hasta cierto punto una libre competencia, pues que ya no, que va a estar limitado el techo, va a estar limitado el precio, que va a estar limitado los beneficios? Entonces se vuelve un problema con varios matices que sí es digno de analizarse si efectivamente es un retroceso o no. Para nuestro punto de vista sería un retroceso y sería una política equivocada. Si vemos hacia atrás y analizamos la política que hizo Agustín Carstens en Banjico, donde claramente se adelantó a lo que iba a hacer la Reserva Federal, se adelantó al famoso gasolinazo, incrementó las tasas de interés en México mucho antes de que viéramos el fenómeno fuera. ¿Tú crees que fue atinado el haber subido las tasas como se subieron en México? Se subieron del 3 al 7,5%, ¿no? Sí, aquí hay varias opiniones, pero pensamos que en su momento la situación lo meritaba. Y esto incluso le ha ayudado. O sea, la situación que tenemos ahorita con las tasas de interés y los diferenciales que hay respecto a otras economías y respecto a Estados Unidos, para los inversionistas sigue provocando que México sea atractivo en términos de inversiones. Por eso es que incluso esto le ha ayudado al tipo de cambio. Esto genera que los activos denominados en pesos mexicanos se sigan viendo atractivos, y cuando hay situaciones externas, como lo de subida de tasas en Estados Unidos, y que el inversionista empieza a decantarse por cuál economía emergente, si por México, por Rusia, por Turquía, Brasil, Argentina, pues se termina inclinando por México. Entonces, para terminar, tú estarías de acuerdo en que desafortunadamente todavía en estos próximos 6 meses vamos a seguir viendo incrementarse la tasa interna? Es muy probable, ¿no? La perspectiva que nosotros tenemos es al menos cerrar en 8%. En 8%. James, pues muchísimas gracias, de veras te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, pero sobre todo gracias a ustedes por estar como todos los domingos en Milenio Mercados en Perspectiva. Su servidor, Manuel Somoza, los invita a que estén con nosotros el domingo entrante. Muchas gracias.